Muy buenas tardes a todos y todas. Un placer para nosotros iniciar esta masterclass sobre el aporte técnico del perito en investigación criminal, enfocándonos en lo que es la asistencia técnica pericial. Hola Roberto, ¿cómo estás? Hola Fede, ¿cómo estás? Buenas noches a todos y todas que hoy nos están acompañando. Fede, estoy viendo que tenemos profesionales de Ecuador, de Argentina, de Perú, así que seguramente van a ir entrando a lo largo de esta transmisión, así que les queremos agradecer a todos por su presencia y por su tiempo. Exactamente. La idea de esta charla es abrir un poquito la cabeza sobre el trabajo que tiene el abogado defensor desde la defensa técnica y la vinculación que puede tener con otros profesionales alejados de la abogacía, pero vinculados a la investigación criminal desde las ciencias forenses. Yo quiero empezar la charla haciéndole una pregunta a ustedes, a ver, me interesaría saber su opinión. La respuesta es anónima. Quiero ver qué consideran ustedes respecto a esta pregunta. Me avisan si la ven. Si pueden, por favor, ir respondiendo. No, me parece que no está. Ahí está. La pregunta es si hay igualdad de armas entre la Fiscalía y la Defensa. O sea, es decir, nosotros estamos en un sistema acusatorio adversarial en el cual estamos promulgando de que hay una parte que acusa, una parte que defienda en igualdad de armas y un tercero imparcial que es el Tribunal de Juicio. Yo estoy viendo que el 100% han dicho de que no hay igualdad de armas entre la defensa y la fiscalía, por lo cual entendemos que la fiscalía está en una posición superior. Bueno, ahí va cambiando, vemos que están los votos. Fíjense qué interesante, nosotros ahí vemos que hay un 80% que está diciendo que no hay igualdad de armas, mientras que ahora un 14% está diciendo que sí. Bueno, fíjense una cosa, la fiscalía, cuando está instruyendo un caso, vamos a imaginarnos un homicidio, y tiene que trabajar el escenario del suceso, ¿con quién va a hablar? Con los peritos. ¿Sí? ¿A quién le va a preguntar cómo tendría que accionar? ¿Cuáles serían los próximos pasos para hacer? ¿Qué pericias hacer? ¿Qué puntos periciales llevar adelante? A los peritos. Mi pregunta es, si va el abogado defensor y le golpea la puerta al despacho de los peritos del Poder Judicial, de la Policía Judicial o de la Policía Administrativa, mi pregunta es, ¿ustedes creen que le van a dar respuesta? ¿Ustedes creen que van a tener las mismas posibilidades de hacer preguntas que tiene la Fiscalía? Yo considero que cada uno de nosotros tiene una respuesta negativa en atención de que, si bien son peritos imparciales, si me gusta decir imparciales poniendo las dos manos así como comillas, porque me ha tocado ser perito oficial y me ha tocado ser funcionario judicial y me ha tocado hablar con los peritos para preguntarles qué le parece esta teoría del caso, qué le parece si nosotros podemos acreditar tal circunstancia fáctica, qué puntos periciales preguntar. Yo considero que cuando la Fiscalía tiene un vínculo directo con los peritos oficiales, están vulnerando su imparcialidad. Y cuando eso pasa, no hay igualdad de armas entre la Fiscalía y la Defensa, que es un punto que nosotros tenemos que tener en consideración. Por suerte, ¿sí? Esto está cambiando, porque vamos hacia una defensa técnica integral, que va más allá de una defensa desde el punto de vista jurídico, como pasaba antes. Es decir, que el abogado defensor se limitaba únicamente a negar el hecho o buscar una teoría del caso en una declaración del imputado, pero siempre haciendo una defensa desde el punto de vista jurídico. ¿Sí? Desde ya del adelanto de que nosotros no vamos a tener una defensa técnica integral si separamos el derecho de las ciencias forenses. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, cuando instruye, está vinculando constantemente su teoría del caso, la teoría jurídica, con estos elementos probatorios legalmente incorporados desde el estudio técnico científico de la criminalística de campo, de la criminalística de laboratorio. Entonces, nosotros hoy por hoy tenemos una gran posibilidad que los estudios jurídicos pueden tener vínculo y pueden tener contactos con expertos forenses que hagan el papel que hace la Fiscalía hoy por hoy de consultoría constante con los peritos
oficiales. Que yo considero que es muy delicado cuando la Fiscalía contacta a los peritos oficiales para hacer estas preguntas que yo les dije recién, hacia dónde direccionar la investigación, qué preguntarle, qué puntos periciales llevar, justamente porque está vulnerando su imparcialidad. Lo que debería hacer la Fiscalía, cosa que es algo que yo he hablado con magistrados y fiscales, que cuando le van a preguntar al perito cómo direccionar una investigación, no le tendrían que dar la fijación de los hechos, sino le tendrían que dar la denuncia, o sea, cómo empezó el acta del procedimiento, por un lado. Y por otro lado, cuando le tiene que preguntar qué puntos periciales tendría que pedir, lo tendría que hacer frente al abogado defensor. Una particularidad que no se da en todos los casos. Le hago otra pregunta a ver qué opina. ¿Considera que toda postura acusatoria tiene debilidades? ¿Qué opinan ustedes? Recuerden que las respuestas son anónimas, pero traten de responder realmente con lo que ustedes piensan. Si consideran que todas estas posturas acusatorias, esa fijación de los hechos iniciales, tiene debilidades. 100%. Fíjate, Roberto, ¿no? El 100% está diciendo que tienen debilidades. Pero ahora mi pregunta sería, ¿esas debilidades son únicamente del punto de vista jurídico o también desde el punto de vista forense? ¿Sí? No la tenía como una... Bueno, antes de que ustedes me den la respuesta, quiero hacer una consideración. No existe una postura acusatoria que no tenga debilidad. Fíjense ustedes, el fiscal tiene que hablar, hacer una reconstrucción conceptual hablando de circunstancias de tiempo, lugar, modo y personas. Tiene que hablar de elementos del tipo penal. Tiene que hablar de elementos subjetivos. Nosotros hicimos un trabajo de investigación con mis alumnos, agarramos 20 casos relevantes, leímos la acusación de la fiscalía y después leímos la sentencia después condenatoria o absolutoria. En el 100% de los casos era completamente, bueno, no completamente distinta, pero sí había alguna circunstancia distinta, sobre todo la circunstancia de modo. Entonces el punto es, si hay una discrepancia entre la fijación inicial y la sentencia, ¿por qué es? Porque la fijación inicial, la postura acusatoria, no se basa en conclusiones periciales. Porque una vez que está prendido, generalmente en flagrancia, ¿qué es lo que pasa? Tiene que fijar el hecho para que lo declare. Y esa postura inicial tiene falencias por donde ustedes la vean. Realmente son muy significativas las falencias que nosotros estamos visualizando. Por eso le pregunto. Sí, dale. Sí, Fede. No, yo solamente quería acotar a esto que vos estás diciendo, que nosotros acá en Brasil justamente vemos muchísima falla y muchísima debilidad en la denuncia por parte de la Fiscalía. Fundamentalmente por esto que vos decís, por el hecho de no estar apoyado en elementos técnicos. Y si está apoyado en elementos técnicos, lo hace solamente mencionando cuál es la pericia en la cual se apoya, sin por ahí conocer cuál es el contenido de esa pericia, sin conocer en qué se sustentó inclusive esa pericia. Y ahí, y eso no lo voy a decir ahora, sino lo vamos a dejar para más adelante, es el papel que juega el asistente técnico para con el abogado. Porque justamente es el profesional que se va a encargar de equiparar un poco las herramientas que uno y otro tienen a su favor. Sí. No hace falta que respondan ustedes, pero la pregunta es, fíjense, para que ustedes se lo hagan ustedes mismos. Si nosotros hablamos que en todos los casos, la postura acusatoria, la teoría del caso, la fiscalía tiene debilidades, ¿sí? Esas debilidades son básicamente de la acreditación de las afirmaciones de hecho que hace la fiscalía con prueba, que pueden utilizar prueba subjetiva como testimonial o prueba forense. Ahora bien, ¿ustedes se consideran capaces, ustedes como abogados, litigantes, con un conocimiento acabado de la criminalística, para ver cuáles son las debilidades desde el punto de vista técnico? ¿Se dan cuenta de la pregunta, no? ¿Ustedes como abogados defensores se consideran capaces de analizar las debilidades de la fiscalía desde un punto de vista forense, desde un punto de vista técnico? Yo considero que no existe una carrera de derecho
que te forme de una manera acabada en lo que es la criminalística. Ni siquiera la licenciatura en criminalística te forman con todo lo que nosotros necesitamos saber de lo que es la investigación criminal desde el punto de vista forense. Se necesita especializarse constantemente. Entonces, el punto principal, si ustedes no se creen capaz o no están formados, básicamente, para analizar la debilidad de la Fiscalía de un punto de vista técnico, ¿cómo lo hacen? Negando el hecho, simplemente, buscando una postura, dejando llevar por presentimientos, por instintos. Eso no puede pasar en la era digital de la información, en el cual nosotros podemos estar en contacto con especialistas que nos pueden hacer asesoramientos del tema. Y ahora vamos a adelantar un poquito para que ustedes visualicen qué es un informe de asistencia técnica y cuál es el verdadero aporte que puede tener para la defensa técnica. ¿Sí? Porque vuelvo a lo mismo, la Fiscalía tiene sus peritos en el cual van consultando desde un primer momento las pericias que pedir, los puntos periciales, cómo analizar el caso. La defensa no puede estar sola si nosotros abogamos por un sistema acusatorio adversarial de igualdad de oportunidades, de igualdad de armas. Entonces, uno de los puntos que nosotros tenemos que tener en claro es que el perito, la figura del perito, no es solamente para trabajar como perito oficial o perito de control. ¿Sí? Es decir, que tenga que intervenir en el caso, aceptar el cargo, jurar y presentar una pericia con firma. Está en la modalidad de asesorar, de una consultoría, de un asesoramiento técnico. Cuando yo, como abogado defensor, voy a construir mi versión de los hechos, voy a construir mi teoría del caso, lo primero que tengo que hacer es analizar bien cuáles son las debilidades y las fortalezas de la Fiscalía. Porque si yo quiero atacar una fortaleza, ¿sabe lo que va a pasar? Va a ir a una defensa técnica que no va a tener un buen norte. Ahora, si yo sé cuáles son las debilidades del punto de vista forense, voy a construir mi teoría de caso de una manera mucho más adecuada, más sustentable. ¿Estamos? Entonces, uno de los primeros puntos. A mí me gustaría, Roberto, si puedes hacer la diferencia entre lo que sería el trabajo pericial en una pericia y una asistencia técnica. Ajá. Lo importante acá, digamos que tienen que entender, es que un informe de asistencia técnica propiamente dicho se diferencia mucho de lo que es un informe pericial. ¿Por qué? Porque el informe pericial o la pericia propiamente dicha tiene pasos y tiene protocolos que debe el perito seguir para llegar a las conclusiones. En este informe de asistencia técnica, que es justamente un informe que estamos nosotros diseñando, en realidad que ya lo hemos diseñado, pero lo estamos mejorando, lo que hacemos es poner en las manos del abogado un resumen de todo el material probatorio que existe en ese proceso, analizado por un profesional técnico, en el cual va obviamente nortear esa defensa o esa acusación con base en elementos técnicos científicos, que es lo que nosotros no estamos viendo que pase mucho. ¿Por qué? Porque creemos que falta este informe de asistencia técnica y es lo que nosotros estamos presentando en este momento y queriendo que en parte esto también se difunda. ¿Cuál es la diferencia fundamental en eso? Digamos, que el contexto y la brevedad en la cual se va o el abogado va a recibir esta información es mucha más corta que la de un informe pericial propiamente dicho, ¿sí? Esa, Federico, yo creo, y creo que es la principal diferencia. Y cuando hablamos de factor tiempo, principalmente en el área penal, eso es un factor preponderante, es un factor fundamental. Nosotros hemos recibido, por ejemplo, casos de un día para otro o de un viernes para un lunes en la cual teníamos que participar como peritos y tener que leer un expediente de 6.000 o 3.000 páginas llevaría obviamente más de una semana. Y cuando nosotros, como ya tenemos un protocolo determinado para hacer una lectura mucho más crítica y mucho más pormenorizada de los elementos que queremos, eso hace con que se gane tiempo de ambas partes y el abogado ya tenga el día lunes, por ejemplo, o el día domingo, ya tenga una visión mucho más clara y mucho más centrada
de todo ese caso en cuanto a materia probatoria. Uno de los puntos principales que yo considero que muchos estudios jurídicos, muchos despachos que hacen un trabajo muy serio y profesional, no tienen sus asesores técnicos al lado, es por una falta de conocimiento en el verdadero aporte que puede llegar a tener, ¿sí? Y esto yo se lo digo con un conocimiento de causa, estar trabajando como funcionario judicial y ver las posibilidades que tiene la defensa para pedir nuevas pericias, para pedir puntos periciales, o para hacer en un contrainterrogatorio el perito oficial y las dejan pasar por un desconocimiento desde el punto de vista de las ciencias forenses. Entonces, lo que nosotros queremos mostrarles en esta clase es que ustedes visualicen toda la información que se están perdiendo por no tener un asesor técnico. Y antes era difícil acceder a uno, porque a lo mejor podía pensar, yo necesito tener un equipo de peritos en el cual tienen que tener un conocimiento acabado de tratamiento de la escena del crimen, de análisis reconstructivo de rastro de sangre, de balística, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a hacer para conseguir en mi ciudad, por ejemplo, en Villa María, Córdoba? Hoy por hoy estamos en la era digital de la información, en el cual nosotros tenemos acceso a equipos de trabajo que están especializados y formados en la temática. Le podemos enviar con un contrato de confidencialidad la causa y tener una asesoría desde el punto de vista técnico, que es un informe para que nos orienten en el caso. Y de una manera, como decía Roberto, muy rápida y muy accesible económicamente hablando. Ya lo vamos a ver a continuación. Fíjense. Ese ítem, Federico, me gustaría también tratarlo, porque existe todo un pensamiento con relación a que una asistencia técnica, por ejemplo, pueda costar o tener un valor altísimo. Y lo que nosotros queremos presentar y mostrar un poco es para desmistificar esto y traer este informe de asistencia técnica como algo que sea plausible, o sea, como algo que sea alcanzable por todos. Sí. Estamos hablando de un informe de asistencia técnica, no es lo mismo, valga nuevamente la aclaración, que un informe pericial, ¿sí? Exactamente. Bueno, eso lo vamos a dejar para el final para saber cuánto sale y también comentarle que vamos a poder hacer asistencia técnica gratuita. Por eso quédense hasta el final, que van a tener una oportunidad de poder sumarse a este equipo de trabajo como voz defensor para que nosotros le hagamos un seguimiento de sus casos de forma gratuita. Pero vamos a ir analizando cuál es el aporte de un informe de asistencia técnica. A ver, cuando ustedes crean su teoría del caso como abogados, como decía recién, van a leer el expediente y van a ver cuáles son las falencias que tiene esa acusación, para buscar cuál va a ser su postura defensiva, su estrategia defensiva. Eso puede ser analizando esta circunstancia de tiempo, lugar, modo, persona, analizando alguna debilidad para acreditar los elementos del tipo penal. Y en esa construcción de la teoría del caso defensiva, ustedes necesitan saber hacia el futuro con qué prueba van a poder demostrar esas proposiciones fácticas. Es decir, van a poder analizar hacia adelante si esto que está firmando la Fiscalía va a ser factible de acreditarse desde el punto de vista forense o no. ¿Cómo lo van a hacer ustedes si no tienen un conocimiento de la criminalística? Entonces, en estos informes que nosotros hacemos, ponemos una conclusión sobre todas las debilidades que va a tener la Fiscalía para acreditar hacia adelante. Cosa que ustedes pueden tener un conocimiento de estrategias defensivas. ¿Cómo lo van a orientar? ¿Cómo van a direccionar? ¿Ustedes creen que no hay en otros países o incluso también en algunos despachos grandes, que puede ser en Buenos Aires o incluso Córdoba o en otras ciudades grandes de Argentina, todos los despachos jurídicos tienen sus peritos al lado? Pero antes era costoso hacerlo, como decíamos recién. Ahora, desde cualquier lado, con un precio muy accesible, usted lo pueden tener. Entonces, fíjense, yo ahora les voy a ir contando puntos principales del aporte. Hablamos recién de ilustrar la debilidad de la Fiscalía que tiene actualmente y las que va a tener para acreditar proposiciones fácticas. Y ahora viene un punto interesantísimo. ¿Qué pericias ustedes pueden solicitar como abogados defensores? Esas pericias pueden ser pericias que quieran mostrar o poner adelante de la Fiscalía sus debilidades, que lo puedan utilizar como estrategia en el primer momento de la investigación o en el momento como una prueba nueva en el juicio oral, ¿sí? Y por otro lado, pericias que pongan en evidencia su postura defensiva, su teoría del caso. Eso es increíble cómo se pierde oportunidades por desconocimiento de la temática. Cuando nosotros pedimos una pericia, por ejemplo, que pone en evidencia una debilidad de la Fiscalía, podamos nosotros dejar la duda
mejor plasmada y no simplemente porque es algo que a nosotros nos parece. ¿Ustedes qué creen? ¿Que todas las conclusiones periciales son concluyentes o no? Me gustaría que escriban ahí en el chat si les parece, o vos largaste la pregunta. Sí, en esa pregunta que yo hice, le hice una encuesta porque es más rápido, ¿ves? Y yo voy viendo los porcentajes. Fíjate, Roberto, ahí dice, la mayoría piensa que no son concluyentes, ¿sí? No todas las pericias son concluyentes. Hay pericias que dicen que no es posible determinarlo, ¿sí? Ustedes saben, como abogados defensores, cuando piden una pericia que un experto va a dejar plasmado en el expediente, no es posible determinar determinada conclusión. ¿Cómo le puede favorecer a ustedes al momento de la deliberación para dejar la duda? Porque no lo están diciendo ustedes, lo está diciendo un experto forense. Sí, Roberto. Sí, ahí hay una cosa grave también que acotar a esto, que más allá de lo que, fíjate que el porcentaje ahí es alto, digamos, de los que creen que las conclusiones periciales no son concluyentes, hay que agregarle un dato que no es menor y que es muy relevante y que es muy grave, y es el hecho de que, por lo menos desde nuestra realidad, yo conozco un poco o conozco bastante la realidad de Brasil, conozco un poco la realidad de Ecuador y he visto que, y en términos de porcentaje, te puedo decir que un 90% de los informes técnicos, de los informes periciales, tienen errores en sus conclusiones, lo que es grave, digamos. Que no sea conclusivo hasta sería una cosa leve. Ahora, que la conclusión esté errada y que esa conclusión no pueda ser discutida por otro profesional que conozca de eso, es gravísimo porque va a arrastrar un error desde el inicio hasta el final y como consecuencia va a haber una sentencia basada en un error pericial gravísimo. Y suele pasar esos errores con la pregunta que yo estoy largando ahora. Si crees que todas las conclusiones periciales van a tener una certeza, ¿sí? Porque muchos peritos oficiales concluyen con certeza algo que es completamente discutido. O sea, ni siquiera lo hemos hablado en foro de discusión, ni siquiera el ADN tiene una certeza del 100%. Imagínense ustedes la velocidad que venía el vehículo, la posición de víctima y victimario, etcétera, etcétera, la trayectoria intracorpórea del proyectil, etcétera, etcétera. Es increíble cuando uno llega a leer conclusiones que son categóricas, con certeza, de puntos que realmente llevan a la discusión. Entonces, ese es uno de los puntos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando trabajamos con estas técnicas. Pero si nosotros sabemos que no puede haber una conclusión con una certeza puntual y lo pedimos, vamos a dejar la duda como es una estrategia defensiva. Y yo te doy un ejemplo, Roberto, que lo hemos utilizado mucho. Hay una filmación en la cual la fiscalía entiende que es el imputado. Entonces nosotros decimos, vamos a hacer un estudio de fotogrametría para ver una pericia, pedimos una pericia nueva, un estudio de fotogrametría para ver la altura o la altura o el ancho de los hombros. Y después le ponemos como punto pericial al perito si se podría corresponder con otros ciudadanos que hayan estado en el lugar o que hayan pasado en el lugar. De esa manera las conclusiones nunca son categóricas hablando de fotogrametría porque tienen márgenes de error muy altos, por un lado, y por otro lado las conclusiones del perito es que sí, se pueden corresponder eso con otras personas. Que lo diga un experto como una conclusión forense marca la duda que nosotros podemos querer buscar como una estrategia defensiva. Muchas veces... Sí. Pero ¿será que los abogados, al tener una pericia con este grado de certeza, digamos, saben o podrán distinguir si eso realmente es válido o no? Yo creo que por ahí es el camino, y por ahí es donde queremos que entiendan, digamos, que la participación de un profesional del ámbito forense es de suma importancia para el análisis de ese caso en puntual que ahora en este momento estás hablando, Federico. Exactamente. Y imagínense ustedes como letrados que están en el primer momento de la investigación criminal y que de repente llega ese informe, que a lo mejor puede tener 5 hojas, porque nosotros los informes decimos, es una consultoría. No vamos a hacer un análisis de todo el expediente, nos vamos a enfocar a las conclusiones básicamente. Entonces decimos, estas son las debilidades de la fiscalía.
Estas proposiciones fácticas difícilmente la van a poder acreditar desde el punto de vista técnico forense. Para que queden en evidencia esas debilidades tenemos que pedir estas pericias. Y para abonar a nuestra postura defensiva, a su estrategia del caso, hay que pedir estas pericias. Entonces, ¿qué hace el abogado defensor? Ya sabe cómo orientar su defensa, solicita las pericias que expone el perito, el asesor técnico, y de esa manera direcciona su defensa de una manera holística, no haciendo solamente una visión jurídica del tema. Fede, con respecto a eso, no sé si vos tenés una pregunta puntual para lanzar, pero me gustaría sí conocer, vos me vas a decir si tenés o no, me gustaría conocer por parte de los abogados que están presentes en esta masterclass, si ellos saben o tienen noción de qué pericias pedir cuando tienen un determinado caso. Me gustaría que escriban en el chat sí o no, dependiendo de que si saben o no cuáles pericias pedir delante de un caso o no. Me gustaría poder leerlos ahí. ¿Sí? Ahí lo voy a poner acá para que sea más fácil la respuesta. Porque eso es algo de extrema importancia también, saber cuál es la pericia que va a tener que ser solicitada. Víctor Hugo Rojas Centurión dice que sí, por ejemplo. Veamos ahí, mira, ¿conoces sobre la pericia que podrías pedir en un caso criminal? Estamos ahí. Sí, un 42% y no un 57%. 50 y 50. Es interesante la pregunta porque yo te digo mi apreciación. No existe, yo no conozco un perito que conozca todas las pericias que se pueden pedir. No conozco un fiscal, mire que he trabajado con muchos fiscales, que conozca todas las pericias que se pueden pedir. ¿Por qué? Porque eso va variando con los años y las técnicas se van actualizando, por un lado. Y por otro lado, más allá de eso, son los puntos periciales que se pueden pedir. ¿Cuántas veces habremos estado ahí en oficinas de accidentología vial y se discute entre ellos los puntos periciales que se podrían pedir? ¿Por qué? Porque las técnicas van variando, se van actualizando, se van modificando, ¿sí? Y uno tiene que estar extremadamente actualizado para hacer eso. Por eso ya vamos a ver más adelante que cuando hablamos de un informe de asistencia técnica, siempre hablamos de estudios multidisciplinarios, ¿sí? Roberto tiene 20 años de experiencia como criminalista, pero tiene un equipo de especialistas, ¿sí? que lo va a orientar. Yo, por ejemplo, ayer me consultaba en un caso del CONICET, o sea, la gente del CONICET me nombró para participar en una pericia con ellos, y yo tuve que consultar a un psicólogo forense especializado en la materia, para ver si era factible pedir determinados puntos de pericia de una autopsia psicológica. Y yo he trabajado muchos años con autopsia psicológica, pero el conocimiento tiene que ser muy específico y se necesita trabajar con equipos multidisciplinarios. ¿Sí? Por lo menos así lo veo yo. Otro ejemplo, y aprovechando que justamente está la abogada que actuó en ese caso, es la doctora Norma Peña Herrera de Ecuador. Ella estuvo actuando en un caso de mucha repercusión en el Ecuador, en el cual iban surgiendo un sinnúmero de pericias o un sinnúmero de posibilidades sobre la posibilidad, valga la redundancia, de solicitar alguna pericia técnica y yendo en el mismo sentido que vos dijiste, hoy estamos en la era de la informática, rápidamente y a través del chat o a través del WhatsApp, podíamos tener ese intercambio de información y yo podía desde Brasil indicarle cuáles serían los pasos, cuáles serían las pericias, cuáles serían los puntos de pericia. Muchas veces no porque conozca específicamente de ese caso, sino porque el hecho de tener un equipo, el hecho de conocer otros profesionales de esa área de América Latina o del mundo inclusive, me hacía con que yo también pueda hacerle esa pregunta o trasladarle esa pregunta y después tener la respuesta a la abogada que estaba en ese momento necesitando de esa asistencia técnica a distancia, como vos bien lo dijiste, Federico. Claro, pero fíjate, yendo más fino,
uno dice, bueno, yo ya sé todas las pericias que se pueden pedir. Ok. No sabemos si es un suicidio o un homicidio. ¿Sí? Hay rastro de sangre. Ah, listo, voy a pedir una pericia de análisis reconstructivo de rastro de sangre. No. Porque tenés que ver primero cómo fue documentado los rastros de sangre allí. Si estuvieron bien sacadas las fotografías y si realmente puede llegar a ser contexto o no para tu teoría del caso. Entonces, no es solamente saber sobre la pericia, sino saber que las muestras o las huellas y rastros que dejó el delito en el escenario del suceso son suficientes para hacer esa pericia o no. Entonces, el conocimiento realmente tiene que ser acabado y tiene que estar actualizado para poder saber qué pericia pedir y si va a ser beneficioso o no para mi estrategia defensiva. Pero siguiendo en el mismo orden de idea, el tema de la confección de los puntos periciales. Yo la verdad que cuando instruía causas del Ministerio Público Fiscal, yo nunca iba a hacer un punto pericial que podría beneficiar a la postura defensiva hipotéticamente. Yo tenía una fijación del hecho en la acusación, iba a buscar los puntos periciales que pudieran acreditar o desvirtuar del punto de vista objetivo esos hechos fijados en la acusación. Pero no iba a hacer una investigación por la defensa. Y los abogados defensores que no conocen los puntos periciales que hay que pedir están perdiendo la oportunidad de abonar su teoría del caso. Están perdiendo la oportunidad de dejar dudas en el proceso y están perdiendo la oportunidad de exaltar las debilidades de la fiscalía. Eso no tiene no solo de perder esa oportunidad, que también es importante, sino también en muchos casos, y eso lo veo mucho acá en Brasil, es el hecho de hacer preguntas o elaborar puntos de pericia que no lleven a nada, que sea una pérdida de tiempo o que sea una pérdida inclusive de un valor X que tengan que pagar como honorarios. Entonces, es importante, digamos, saber preguntar. Y en eso el asistente técnico es el profesional justamente que puede, junto con el abogado, y esto voy a repetirlo varias veces, el trabajo del asistente técnico es en conjunto con el abogado. El trabajo del asistente técnico no se separa del trabajo del abogado. Si bien uno tiene un camino jurídico y el otro tiene un camino meramente técnico, en algún momento ambos tienen que juntarse y de esa manera es el perito junto con el abogado los que van a poder entrelazar esos dos conocimientos con un objetivo en común y saber preguntar, saber inclusive cuál es la respuesta, porque cuando nosotros elaboramos puntos de pericia para los abogados, nosotros ya le damos cuál es la respuesta que van a tener, porque ya analizamos cuál es el material probatorio. Entonces, si yo sé cuál es la conclusión que tiene que venir, es más fácil después, cuando llega esa respuesta, saber si estamos listos para impugnar eso o para reforzar eso que el perito oficial dijo. Pero es importantísimo el tema de la elaboración. No basta, como pasa mucho acá en Brasil, ir a internet, buscar en el Google puntos de pericia, copiarlos y pegarlos dentro de un oficio, porque eso puede ser un tiro en el pie, como decimos. Claro, nosotros decimos estirarse la pileta. O sea, tirarse la pileta sin saber si hay agua o no. Si uno se tira la pileta y sin agua, la va a pasar mal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener un adelanto para saber si efectivamente puede o no llegar a ser favorable para nuestra postura defensiva. Fíjense, sí, Robert. Hay una pregunta del doctor Luis Andrés Crespo que dice, ¿qué opinión puede ofrecernos cuando el fiscal tiene presuntivos indicios sobre la perturbación mental del procesado y ordena el reconocimiento mediante pericia al forense psiquiatra? Sí, en realidad no tendría por qué ordenar un reconocimiento, sino tiene que preguntar de una manera totalmente imparcial si pudo o no comprender los actos. Esa es la pregunta que tiene que hacer y me parece que está muy bien que lo haga. Fíjense acá uno de los puntos que nosotros, para que ustedes tengan idea, la estructura que tenemos, porque con todo esto viene porque nosotros queremos
tener un equipo de abogados para trabajar de manera conjunta, porque estamos formando a profesionales de la criminalística en cómo hacer un informe técnico pericial, de asistencia técnica pericial. Entonces, nosotros tenemos esta base para que ellos vayan siguiendo paso por paso para llegar al estudio pormenorizado del caso. Tiene que ser rápido esto, como decía Roberto. Un abogado no va a contratar un asistente técnico si le va a tardar un mes en darle una respuesta. Entonces nosotros le decimos, lee la causa, ¿sí? Se va a la fijación de los hechos, analiza y detalla las proposiciones fácticas que tiene la acusación. ¿Cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas? Porque si nosotros no conocemos su fortaleza, no podemos cometer errores. ¿Cuál es la postura defensiva? Y esto es lo que decía Roberto, trabajar en conjunto. Si existió o no un hecho criminal, si participó o no el imputado, o si se está discutiendo cuál es la figura penal que se va a aplicar. ¿Cuáles son las proposiciones fácticas que se resuelven en esa discusión? Porque ya está la controversia entre la acusación y la defensa. ¿Y cuál es la prueba más importante de valorar? Desde el punto de vista forense, nosotros podemos tener 5 cuerpos, pero al final terminan siendo 30, 40 hojas las que resuelven la controversia desde el punto de vista técnico. Es lo más importante que tenemos. Es la estrategia para llegar a esa prueba dirimente que resuelve la controversia para poder hacer este informe técnico conclusivo. Acotando un poco a esto y tocando un caso puntual que esta semana tuvo muchísima repercusión en medios en la ciudad de Curitiba y en donde tuvimos la oportunidad de participar como asistentes técnicos con un trabajo excepcional de reconstrucción virtual y de análisis de video. Fíjate, Fede, que en esa causa, que era una causa de peleas entre 2 barras bravas, estamos hablando de un grupo de 100 personas y un grupo de aproximadamente 20 personas, no se hizo una pericia del local, por ejemplo, y el abogado no entendía cuál era la importancia de eso, siendo que en ese enfrentamiento había muerto una persona, y solamente como prueba, como una prueba y bastante fuerte, existía el informe médico legista, que no fue aprovechado, y ya te voy a contar por qué, y existían 4 testigos que lograban reconocer al supuesto disparador que mató a la víctima. Y el abogado se encontraba un poco perdido con relación a eso, porque justamente cuando él hace un análisis del caso, se encuentra con que no tiene elementos para eso. Cuando nos pasa el caso a nosotros obviamente vemos que hacía falta o hizo falta y fue una deficiencia muy grande no solicitar una pericia del local en el momento, con lo cual nosotros eso también lo tomamos a favor de la defensa del que estaba siendo imputado en ese momento. Y lo otro, que fue lo que dio el giro a la causa por una jugada estratégica también del abogado en el momento de las alegaciones finales en el juicio oral, fue que él supo hábilmente junto con los peritos asistentes aprovechar aquella información que fue desaprovechada y que estaba totalmente perdida en todo el expediente de lo que era el trayecto médico legal que tuvo la víctima al recibir un disparo de arma de fuego. Con esa simple información, que fíjate, era casi perdida dentro de toda la información que había, nosotros supimos brindarle la información que fue certera y que fue precisa para ese caso. Pudimos fundamentar la dinámica de los hechos y eso hizo con que este proceso sea ganado por la defensa del que ha sido acusado. Pudimos inclusive desacreditar a las 4 personas que decían haberlo identificado o que identificaron al disparador, porque presentamos, por ejemplo, en un cuadro todas las diferentes discrepancias que tuvieron en todas sus declaraciones. Y por ahí es una información que puede pasar desapercibida, pero en casos como este es súper, súper importante. Así es. Fíjense que tiene una oportunidad única de trabajar en equipo desde distintas miradas. Usted imagínense como abogados defensores
hablando con su cliente y diciendo, en la reunión que tuve con los especialistas, con los expertos, en la discusión que tuvimos sobre la prueba, con el médico forense, con un médico forense, con un accidentólogo, el que sea de la especialidad que ustedes estén trabajando, yo lo que les digo es la importancia que nosotros tenemos en que ustedes pueden abrir el abanico, que su despacho jurídico no se base solamente en un estudio legal, de un estudio jurídico, sino un trabajo inter y multidisciplinario, porque ahora tenemos la posibilidad de trabajar a distancia, que antes no podíamos. Usted desde cualquier lugar de cualquier ciudad puede trabajar con los máximos especialistas en la materia, en una consultoría, en un intercambio de opiniones, en videoconferencia en línea. ¿Sabes lo que me gustaría saber, Fede? Sí, porque es una constante que nos pasa mucho acá en Brasil, no sé si pasa en otra parte de América Latina, veo que hay gente de Ecuador, de Perú y de Argentina, no sé si hay otros países presentes, pero me gustaría saber si a la hora de encontrar un perito como asistente técnico, como perito de parte, les resulta fácil poder encontrar. Porque es algo que a mí me llama mucho la atención, porque si bien gran parte, digamos, de nuestra cartera de clientes en Brasil, el 90% de nuestra cartera en Brasil viene por indicación de uno hacia el otro, el 10% que es que lo recepcionamos como clientes nuevos, dice que buscaron muchísimo en redes sociales, buscaron muchísimo en Google y les fue difícil encontrar un perito. Por eso me gustaría que pongan sí o no con respecto a esta pregunta. ¿Les resulta difícil encontrar peritos a la hora de contratar, por ejemplo, un perito de parte o un asistente técnico? Yo considero que realmente debe ser difícil para ellos porque buscar por Google significa desconfianza total. Por un lado, uno accede a un perito, ¿realmente le va a poder solucionar lo que está buscando? ¿Le va a dar las herramientas que está pretendiendo? Yo creo que hay una falta de formación en las carreras de licenciatura en criminalística o tecnicatura en criminalística sobre cómo hacer asistencia técnica a distancia. Yo creo que es una de las grandes deficiencias que nosotros tenemos hoy por hoy en la apertura mental que se necesita para poder llegar a eso. Ahí mientras esperamos que vayan respondiendo, yo les digo más o menos cómo es la idea para contratar a un equipo de asistencia técnica. Básicamente, lo que se requiere es tener digitalizado el expediente, porque si nosotros no tenemos digitalizado el expediente, difícilmente vamos a poder tener un conocimiento porque del boca en boca no va a servir. Entonces, contacta al perito, ¿sí? Le pasa el expediente digital. El perito analiza y ve si puede o no puede ayudarlo para la confección de su teoría del caso. Una vez que entiende que sí le puede ayudar, le va a pasar un presupuesto para hacer esta consultoría. Un presupuesto que puede llegar a estar vinculado aproximadamente en $100, porque es lo que nosotros hemos hablado, Roberto, un asesoramiento de un caso sencillo, que sea rápido, puede ser aproximadamente $100, que es algo que se le va a asignar al cliente del estudio jurídico, por supuesto. Van a tener una videoconferencia, le van a decir bien cuáles son los puntos que van a tener y recién le van a abonar cuando le presente este informe de asistencia técnica, que le va a hablar los puntos que nosotros dijimos recién, con conclusiones puntuales, cuál es la debilidad de la fiscalía, qué prueba tendría que pedir para ponerla en exposición, cuál es la postura defensiva para utilizar desde el punto de vista forense y técnico. Podemos hablar también de lo que es el contrainterrogatorio de peritos oficiales, que es uno de los puntos que también nosotros tenemos desarrollado en la formación a distancia que estamos armando junto con Roberto, que empezamos ahora el 18 de mayo, y distintos puntos que se va a presentar en un informe técnico. Vuelvo a lo mismo. Es difícil tener el resultado, es extremadamente sencillo hacerlo. Nosotros venimos trabajando como consultoría desde hace mucho tiempo. Nos dan la causa y a lo mejor en 3 o 4 días ya tenemos para hacer ese informe técnico si el caso recién está en los primeros pasos. Que es importante que ustedes tengan en cuenta que no pueden trabajar de manera aislada en pleno siglo XXI, en la era digital de la información, cuando tenemos acceso a expertos en distintas
materias, que es uno de los puntos que tenemos que tener en consideración cuando trabajamos estas técnicas. Uno de los puntos, Roberto, que te quería preguntar es en esto del trabajo en equipo. ¿Cuál ha sido tu experiencia con pasantes y profesionales en estas asistencias técnicas? Del trabajo en equipo simultáneo, cuando te llega un caso, desde que empezás hasta que concluís. Mira, la experiencia ha sido sumamente positiva. Por si no saben, en Brasil el 90% de los procesos ya están digitalizados, o sea, tenemos un proceso netamente electrónico, lo que hace que el trabajo de consultoría también se vuelva mucho más fácil. Y esto fue un desafío que lo iniciamos en el año 2020, el año pasado, en plena pandemia. Ya es algo que lo teníamos pensado hace muchísimo tiempo, pero queríamos testar si realmente era posible trabajar a distancia, si era posible brindar una consultoría ajustándonos a los tiempos que ya estaban encima nuestro y que no sabíamos por cuánto tiempo van a quedarse, que es la pandemia actual. Entonces, reunimos un equipo de profesionales a través de una convocatoria para unas pasantías forenses, y a través de esas pasantías comenzamos a analizar casos a distancia. Y los profesionales, y eso vos también lo dijiste, Federico, vienen con una falla o con una deficiencia de las universidades de no saber cómo trabajar y cómo desenvolverse en el ambiente privado. Y creo que todos estamos preparados por las universidades para trabajar en el ambiente oficial como perito de oficio o, en su defecto, como un perito oficial de algún instituto de criminalística o de ciencias forenses, como se lo conoce. Entonces, en principio, digamos, resulta en un shock para los profesionales saber de que tienen que analizar un expediente digital, tienen que pasar de aquel expediente físico en papel a analizar algo que lo tienen en un PDF, que lo tienen que analizar inclusive desde otro punto de vista, porque lo que se pide, en este caso, en las consultorías que llegan a consultoría pericial en Brasil, son justamente sobre la posibilidad o no de realizar una pericia. Esto es un caso diferente, digamos, a lo que nosotros estamos hablando en este momento. Pero de todas formas tenemos que analizar todo el material probatorio, y eso lo han aprendido a hacer en estas pasantías, con muy buenos resultados, porque eso les permite justamente abrir un poco más la cabeza, pensar un poco más allá de esa formación tan rígida con la cual venimos de la universidad, y nos permite justamente, o les permite justamente, desarrollar todo su potencial. Y la verdad que eso nos permite hoy afirmar de manera categórica que es posible trabajar a distancia tranquilamente. Después de eso nosotros tuvimos casos del exterior, tuvimos algunos casos de Ecuador, algunos casos de Perú inclusive, en el cual trabajamos a distancia con este equipo, y de Brasil, porque el que sabe, en Brasil tenemos un país de dimensiones continentales, por lo cual un caso del norte de Brasil con el cual estamos trabajando hoy en día, por ejemplo, equivale a un trabajo en el Ecuador, para que tengan una relación de distancia más o menos, ¿sí? Exactamente. Fíjense que nosotros, como le decíamos recién, estamos formando profesionales para que sigan el paso a paso de llevar adelante un informe de asistencia técnica. Y estamos buscando, para trabajar de manera gratuita, 5 casos, ¿sí? 5 casos criminales que estén activos y que nosotros podamos aportarle valor haciendo este informe para direccionar la causa desde el punto de vista técnico, para abonar su teoría del caso. Entonces, yo le dejo acá la posibilidad de contactarse con nosotros, ¿sí? Para tener esta asistencia pericial gratuita. Entonces, le voy a pedir que aquellos que tengan un caso abierto y que consideren que nosotros podamos aportarles información adicional, nosotros vamos a utilizar, por supuesto, previo contrato de confidencialidad,
nuestra experticia, con nuestro equipo de trabajo para hacer un informe técnico pericial y que ustedes puedan ver el aporte concreto que tiene en la causa. De corazón yo les digo, sí. Federico, en la masterclass hoy están presentes algunos presidentes de algunos colegios de abogados de Argentina y de otros países, o de algunas provincias inclusive de Argentina. Uno de ellos creo que es el doctor Víctor Hugo Rojas Centurión, que nos gustaría, si es posible, creo que Horacio ya le mandó el link, que pueda participar y que nos pueda justamente Claro que brindar cuál es su opinión con respecto a esto. Si alguien más lo desea, también nos gustaría escuchar, y de paso también saludarlos y saludarlo y agradecerlo por estar presente. Perfecto, claro que sí. Ahí, Víctor, si podés hacer clic, te van a hacer una prueba de audio y sonido, perdón, audio y video, y ahí vas a poder ingresar sin ningún problema. Yo les comentaba recién que considero, en base a mi experiencia, que los abogados litigantes que empiecen a trabajar con asesores técnicos van a poder hacer una defensa mucho más completa, acercarse bastante más a las armas que tiene la fiscalía al momento de litigar. No va a ser costoso para el cliente y ustedes van a poder demostrar un conocimiento más acabado frente al cliente, frente al magistrado, frente al juez o fiscal de su trabajo como abogados defensores. Y es por eso que queremos empezar a mostrar concretamente el aporte en casos criminales que nosotros podemos hacer con este tipo de informes. Así que aquellos que se quieren contactar, hacen clic ahí y pueden seguir adelante. Javier está preguntando si esta asistencia podría ser también para procesos civiles. Sí, la verdad que supuesto. sí. Sí, se aplica tanto para el área civil cuanto para el área penal. Exactamente. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Roberto, vos tenés más experiencia en procesos civiles, yo me he enfocado a lo penal, pero sí, hay temas que están vinculados a las ciencias forenses y relacionados a procesos civiles. Así que sin ningún inconveniente se puede hacer. En realidad, hoy en la consultoría, y esto fue una consecuencia de la pandemia, nuestra consultora también está trabajando hoy en día mucho en asistencia técnica en el ámbito penal. Es claro que en el ámbito penal las consultorías y las asistencias técnicas son más complejas que en el área civil. Pero sí, o sea, con total certeza, Javier, esta asistencia técnica se aplica tanto en el área civil como en el área penal. Está perfecto. ¿Qué tipos de hechos, Roberto, son los que más te consultan a vos como para hacer una asistencia técnica? A ver, si vamos al área civil, generalmente viene por el lado casi exclusivamente de las pericias caligráficas y de las pericias documentológicas, en donde hoy, digamos, acá en Brasil ya existe o está comenzando a existir una cultura con relación a la contratación de asistentes técnicos desde el inicio. En principio, porque en Brasil desde el año 2018 comenzó a funcionar para los abogados a través de un provimento nacional, federal, la investigación defensiva, que es lo que permite a los abogados que puedan producir su propio material probatorio sin tener que depender del Estado y de esa manera poder incorporarlo o no al proceso de acuerdo a las conclusiones, digamos, y de esa manera también tener una conclusión anticipada de los hechos. Pero como te dije, en el área civil apuntan exclusivamente para el área de pericia caligráfica y de las pericias documentológicas, donde el abogado, digamos, dejó de pensar que una pericia grafotécnica es algo simple y que hay que elaborar siempre los mismos puntos de pericia. El abogado, antes de entrar, inclusive ya con una demanda, consulta a un perito a través de una asistencia técnica sobre la veracidad de la información que su cliente está diciendo. Esto es,
si el cliente le está negando la autoría de esa firma, a través de este asistente técnico, él ya puede comprobar de antemano si es así, si es verdad o no lo que su cliente está diciendo, y con eso gana fuerza para iniciar su demanda, con eso gana más fundamento y solidez para iniciar su demanda y está más preparado a lo que se puede venir caso sea pedida una pericia de oficio dentro de ese juicio, y también de esa manera puede tener el acompañamiento de ese asistente técnico para la elaboración de puntos de pericia, para acompañar las diligencias del perito de oficio, porque acá es obligatorio, cuando hay un asistente técnico, la participación y la obligación del perito de oficio de informar todas las diligencias que éste va a realizar para que éste pueda acompañarlos. Y en materia penal, digamos, tenemos de diferentes áreas. Los casos más frecuentes están relacionados a tráfico de drogas. Yo creo que es uno de los casos más comunes. Después tenemos en casos balísticos, también hemos tenido muchísimo, en accidentología vial, o sea, accidentes de tránsito, cuando existen muertes principalmente, no cuando existen daños, porque ahí en la mayoría de los casos no compensaría ni siquiera una asistencia técnica. Y a ver qué otros casos comunes, que si bien no los hago yo, tenemos en el equipo gente que lo hace sobre interceptación telefónica y para la corroboración de cadena de custodia en todos los elementos probatorios, que es una de las cosas muy interesantes al cual desde el ámbito judicial le están comenzando a dar el valor que hace rato ya debieron darle a la cadena de custodia. Pero esos son básicamente las áreas en las cuales estamos teniendo más casos aquí en la consultoría en Brasil. Eso nos demanda a realizar trabajos de reconstrucción virtual y hacer otros tipos de animaciones, inclusive como para llevar el local del crimen, el sitio del hecho, hacia dentro de un proceso, lo que obviamente tiene un impacto cognitivo inmensurable para todos los que participan de ese caso. Exactamente. Así que bueno, nosotros acá le vamos dejando los contactos, ¿sí? Ya saben que si están interesados en tener esta asistencia técnica gratuita, se contactan por WhatsApp o pueden buscarnos también por Instagram. Ahí están nuestros Instagram o el correo acá de la consultoría. Y estamos para servirle cualquier duda, acotación que ustedes tengan. Para nosotros es un placer tratar de darle respuesta a sus dudas. Casi me sale hasta como en portugués, a sus dudas, iba a decir, después de la charla de los otros días. Así que... Sí, es un trabajo, Fede, que está bueno que los abogados sepan, digamos, que lo venimos haciendo con todos los abogados de América Latina, digamos. Obviamente que no podemos juntar a los de habla hispana con los de habla portuguesa, justamente por un problema de lengua, pero que sí queremos justamente llevar a todos los colegios de abogados, todos los profesionales del derecho, sobre el rol y el rol participativo que hoy el asistente técnico tiene, y fundamentalmente sobre las ventajas y sobre el valor agregado que este va a traer a su proceso. Que los que van a obviamente brillar en un proceso van a ser los abogados, que son las figuras principales en todo proceso. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Creo que parece que no pudo entrar. No. Creo que nosotros tenemos que dar una vuelta de página al trabajo convencional que se estaba haciendo en la litigación oral, en la litigación por parte de la defensa. Tenemos que dar una vuelta de página, abrir un poco más el juego y darnos cuenta que podemos trabajar a distancia con especialistas, que podemos asesorarnos, que podemos discutir la prueba de otra manera y que vamos a tener más oportunidades para atacar a esa postura acusatoria y para buscar alternativas que nos puedan ilustrar nuestra versión de los hechos, nuestra versión de la defensa desde un punto de vista
técnico. Está cambiando cada vez más. Hay una nueva cultura de la asesoría técnica que muchos estudios se están sumando. Y bueno, y esta es una oportunidad de poder hacerlo de manera gratuita. Así que bueno, les agradezco a todos por su tiempo, cumplimos el horario y lo que ustedes necesiten, saben dónde contactarnos. Gracias, No, Roberto. buenas noches a todos. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Chau, chau. Chao, chao.